Ok, entonces ya empezamos con la grabación. Y bueno, hoy vamos a empezar con la siguiente sesión. Recuerden que son 4 sesiones, esta es la segunda. Y vamos a ver algunos puntos más sobre UiPath, ¿no? Bienvenidos, este es el día 2 del Bootcamp de Automation Exploring Training. Una pequeña exploración, ¿no? Un entrenamiento de una exploración del tema de automatización con UiPath específicamente. Si se me corta el internet o algo, por favor me lo dejen saber por el chat o por el grupo de WhatsApp en el que estamos. Entonces ahora sí continúo. Bueno, ya me presenté en la sesión anterior. Básicamente estoy como MBA por un año consecutivo y actualmente trabajo como Solution Architect dentro de la empresa de Swain. Volviendo a recalcar lo que comentamos en la sesión anterior, sí les pediría en la medida de lo posible, ¿no? Para que vean también que todo les salga ok, que se puedan seguir las sesiones y los pasos, pues que puedan hacer la creación de su sesión de UiPath. Ahí hay un artículo que había escrito básicamente para tener el paso a paso y que puedan en este caso instalar UiPath Studio, que es lo que nosotros vamos a utilizar durante esta y las siguientes sesiones, ¿ok? Y pues ya les comenté el tema de tenerlo en un idioma inglés, básicamente para todos tener el mismo idioma. Ya les comenté, en mi caso yo estoy muy acostumbrado a usarlo en ese idioma como tal, pero todo lo que vamos a hacer en general va a ser en español. Solamente las actividades son las que van a estar en inglés y las configuraciones del propio UiPath Studio, ¿ok? Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar un poco del día a día en la vida de un RPA developer. Vamos a hablar de variables, argumentos, cómo funciona esto dentro de los entornos de desarrollo de UiPath Studio, los flujos de trabajo, los principales, los flujos de control que podemos usar, y bueno, vamos a hablar un poco de los siguientes eventos que nos están quedando. Ok, entonces, un día en la vida de un RPA developer. Ya. Puntos importantes, un día a día un RPA developer, entre los cuales están, uno, revisar documentación funcional, ¿no? Igual nosotros vamos a hacer, o los que decidan ir por este camino de ser un desarrollador de RPA, vamos a estar muy de la mano trabajando con los business analysts, o hay veces donde nosotros vamos a estar involucrando los dos roles, ¿no? En un puesto de alguna empresa o de alguna organización, ¿no? Revisar todo lo que son los PDDs o los Process Design Document, ¿no? Donde básicamente se documenta todo el paso a paso y algunas consideraciones de secciones o algunas consideraciones especiales, ¿no? También el alcance de lo que va a tener en este caso el proceso que queremos automatizar, ¿no? Básicamente es lo que se hace en el PD, que usualmente es hecho, levantar la información y plasmado en estos tipos de documentos por un rol de un business analyst. También como desarrolladores, pues siempre vamos a ver todo el tema de revisar las secciones de negocio, cómo se van a trabajar a nivel de los frameworks que tenemos dentro de UiPath, manejo de secciones de sistema, secciones de negocio como tal. En secciones de sistema, por ejemplo, se cayó la web, ¿no? O la aplicación sobre la que estamos ejecutando se congela. Entonces, es un error de sistema, falló la aplicación con la que estamos interactuando. O un error de negocio puede ser que estemos digitando, no sé, un DNI, pero en lugar de, o un ID, no sé, de Perú, ¿no? Un documento de identidad. Nosotros hagamos alguna validación para decir, ok, estos documentos de identidad siempre tienen 8 dígitos, ¿no? Y si escriben 7 dígitos, entonces eso no es un error del sistema como tal, sino es algo de las propias reglas de negocio que uno va definiendo en el proceso como tal. Pensar en las posibles secciones del sistema, se puede caer se puede congelar la aplicación, se puede caer el servidor que funciona con la aplicación, se puede caer la base de datos, puede ocurrir algún tema con, no sé, algún servicio que no esté disponible en algún momento, que la web no funcione, si va a haber algún tema de reintentos, ¿no? ¿Qué pasa si la web no carga, pero fue solo por unos segundos y hay que reintentar que vuelva a abrir la aplicación o la web, ¿no? Entonces, como que esas son algunas de las posibles secciones en las que hay que pensar. Puede darse el caso de que aparezca un pop-up que no lo tenemos mapeado dentro de nuestro proceso, ¿no? Una ventana emergente, un aviso, un anuncio, quizás estamos viendo alguna web, ¿no? Entonces tenerlo también es bastante claro, ¿no? Y viendo también si estamos automatizando la interacción con una aplicación o una web propia de la empresa
o es algo externo quizás de alguno de nuestros proveedores. Siempre va a estar el tema de revisar los sitios de trabajo, los sitios de avance, pues pueden también ver si este tipo de proyectos trabajan bajo un enfoque ágil, dependiendo de la organización en la que esté trabajando, ¿no? Que tiene todas estas ceremonias, ¿no? Los dailies para ver los avances, quizás algunas reviews, ¿no? O reuniones de revisión de los avances, ver algunos muestras ya de entrega de valor, digamos, de lo que va automatizando el proceso. Por ejemplo, el tema de un proceso de conciliación bancaria, ¿no? Donde tienes que ingresar a una web de un banco y descargar los movimientos bancarios de ciertas cuentas. Entonces puedes hacer eso. Esta es una empresa que trabaja con 3 bancos, ¿no? Entonces, con el banco 1, en 2 semanas. En las siguientes 2 semanas presento cómo hago lo mismo, pero para el banco 2 y cómo hago lo mismo para el banco 3, ¿no? Entonces, esa es otra forma en la que se puede trabajar dependiendo del tipo de empresa, del tipo de organización, ¿no? Es un tema de ver siempre los hitos de avance que se pueden marcar como compañía en general. Y pues hacer consultas de códigos fuentes confiables, por ejemplo, ver temas de los foros de UiPath. Eso es algo en general, como en este rol nos va a ayudar muchísimo. Muchas de las consultas están en inglés, por eso también como que les comento, si pueden tratar de acostumbrarse en la medida de lo posible, ¿no? Así sea con un traductor, pues hacer las consultas en estos foros de UiPath. También hay una opción de Ask in Your Language o pregúntalo en tu lenguaje. Entonces sí pueden preguntar en español, pero ahí van a encontrar de todo, ¿no? Porque personas que preguntan en chino, en japonés, no sé, en árabe, en español, entonces, pero van a encontrar diferentes respuestas para lo que ustedes puedan requerir. Entonces, UiPath Forum es una de las plataformas, o bueno, es el foro de UiPath que nos brinda dentro de toda la comunidad de UiPath para hacer las consultas y puede que las dudas o casuísticas que tengamos nosotros, pues ya le haya ocurrido a alguien más y ahí simplemente podemos entrar a ver una solución sobre lo que nosotros estamos viviendo. El tema de realizar pruebas unitarias, como cualquier desarrollo en general de cualquier aplicación, proyecto de TI, en este caso tenemos que hacer nuestras pruebas unitarias y las pruebas integrales, ¿no? Puede ser que hagamos unas pruebas de la automatización de una parte del proceso, pequeñas partes separadas, y luego ver cómo son las pruebas de todo el proceso automatizado en su conjunto, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver las pruebas unitarias, las pruebas integrales, y pues siempre, dependiendo si existe o no el rol, pues puede haber un QA tester que se encargue de hacer esas pruebas unitarias, ¿no? Validar que, en este caso, que lo que he desarrollado cumpla con lo que se requería, ¿no? Según el proceso. Puede ser que sea otro rol o puede ser la misma persona con los 2 roles, ¿no? Entonces también para tener eso en cuenta y pues ahí quizás tener tu matriz de casos de prueba, ¿no? Y presentarlo eso con el usuario y que el usuario te lo acepte y que esté todo bien de cara a lo que desarrollamos y de cara a lo que espera, en este caso, el usuario o el sponsor al que se le esté automatizando el proceso, ¿no? Por nuestro lado, como desarrolladores, pues también tenemos que tener mapeado un poco cómo está el tema de los ambientes, ¿no? Asegurarnos en la medida de lo posible, ¿no? Que los ambientes estén homologados. Puede darse el caso que hay empresas que trabajan con 3 ambientes de desarrollo o integración, un ambiente de QA o de testeo y un ambiente de producción, básicamente. Puede darse el caso que tengan los 3 ambientes o puede darse el caso que tengas empresas que te habilitan un servidor o una máquina que sea desarrollo, esa misma se convierta a certificación o QA y esa misma se convierte a producción y ahí queda. Entonces van a haber distintas casuísticas de cómo lo manejan las empresas, pero si tenemos ambientes diferentes o servidores separados, sí es importante tener en cuenta que tienen que estar en la medida de lo posible homologados, ¿no? Tener la misma versión del sistema operativo, las mismas configuraciones, el tema del lenguaje, ¿no? Que uno esté en inglés, no puede ser que uno esté en español latinoamericano y en otro en español de España, entonces ahí puede haber pequeñas diferencias, entonces siempre es bueno ver y validar y pedir y solicitar que estos ambientes tengan la misma configuración, ¿no? El mismo despliegue. Yo sé que en producción puede que tenga cosas adicionales como antivirus, algunos agentes para hacer algún monitoreo sobre el servidor como tal, pero por eso les comento, en la medida de lo posible deberían estar homologados los ambientes, tanto en la configuración del servidor, como por ejemplo si yo voy a automatizar mi proceso en alguna aplicación de escritorio, también tengo que asegurarme que en el ambiente de desarrollo tenga una versión y que sea la misma versión o su igual o su homólogo en el ambiente de producción, ¿no?
ver qué cosas cambian. Puede darse el caso de que una pantalla de una aplicación en desarrollo diga arriba desarrollo en una ventana y que la de producción en la ventana diga producción. Entonces son algunas cosas que nos ayudan también para entender qué diferencias pueden encontrar, porque UiPath se guía también de las pantallas, los textos y de todo lo que nosotros podamos desarrollar. Entonces, ese es un punto importante también a tener en cuenta en este tema del día a día de un developer de RPA, ¿no? Frente a lo que va desarrollando. Y lo último, creo que como cualquier otro proyecto, es no asumir nada, ¿no? Siempre consultar con el especialista oficial o el business analyst o hacer las consultas con el usuario final. Si hay una parte que no está clara en el documento PDD o en lo que te explicaron, ya sea si existe una grabación del proceso o algo, si hay algo que no queda claro, la idea es no asumir, debe ser de esta forma, o en estos casos, él quizás haga esto, ¿no? Sino hay que consultar con el usuario, oye, cuando te aparece esta pantalla que antes no la tenía mapeada, ¿qué sueles hacer? ¿Cuál es el plan de acción? Ya, esa ventana lo cierro, envío un correo y ahí queda ese proceso para esa transacción y voy con otra operación. Entonces, esas pequeñas cosas son las que hay que considerar, ¿no? Que yo creo que son puntos importantes. Puede que haya más, creo que estos son al menos los principales, ¿no? Para poder desarrollarnos bien con este rol de RPA Developer y pues llevar de buena manera todo lo que son los desarrollos y los proyectos que vengamos a realizar, ¿no? Muy aparte de considerar siempre pues el tema de buenas prácticas de desarrollo, ¿no? Y todo lo que nos puede indicar también UiPath como tal. Ok, hasta aquí. No sé si está claro, alguna consulta, alguna consideración adicional. Ok. Diría que todo está bien. Igual sus consultas las pueden dejar por el chat. Recuerden también que vamos a pasar un tema de la asistencia. Va a ser aproximadamente a las 8 de la noche. Entonces sí tienen que marcar asistencia porque es lo que se considera para los certificados, que en este caso va a brindar CodeGex, ¿no? Que es la empresa con la que estamos colaborando con la comunidad de UiPath. Ok, si es el caso ese, asegúrame que esté cargando mi laptop. Ok, perfecto. Así, continuamos. Veamos el tema de variables y argumentos. Nosotros tenemos varios puntos dentro de lo que es UiPath, ¿no? Vamos a hablar de variables, constantes, argumentos. Las variables básicamente son los contenedores que nos permiten contener, en este caso, diferentes tipos de datos, ¿no? O bueno, me permite contener diferentes entradas, pero de un mismo tipo de dato, en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una variable llamada username, ¿no? Que el tipo de dato va a ser string, ¿no? O tipo cadena de texto. Entonces yo puedo ponerle en un momento Luis, en otro momento Félix, en otro momento argumento, en otro momento le puedo poner otro texto. Puede contener y ese mismo valor por defecto puede ir cambiando conforme vaya avanzando la automatización, ¿no? Pero lo que sí se mantiene siempre es el mismo tipo de variable. En este caso va a ser tipo string. Yo no le pondría poner una fecha, un número, ¿no? Porque son unas variables diferentes, que no son tipo cadena, ¿no? Un número es tipo int32, ¿no? Tipo entero. Un true false es un tipo booleano. Entonces esos son tipos de variables distintas, ¿ok? Entonces vamos a manejar todo lo que es el tema de las variables, que básicamente son contenedores que pueden contener múltiples entradas, múltiples valores por defecto, ¿no? Bueno, múltiples valores, pero siempre que sean del mismo tipo de dato, ¿ok? Eso es un poco lo que nosotros vamos a tener con el tema de variables. Los argumentos es muy similar a las variables, solo que lo importante es que los argumentos nos permiten llevar valores de un workflow a otro, de un flujo de trabajo a otro. ¿Okay? Ya veremos un poco más adelante cómo funciona esto, pero básicamente tienen un tema de dirección, ¿no? De dónde a dónde, de qué flujo a qué flujo está yendo. Si tienen dirección de entrada o dirección de salida o dirección tanto de entrada y de salida. Y igual se maneja el mismo tema del tipo de dato, ¿no? Eso es para el tema de los argumentos, que es lo mismo prácticamente que las variables, pero tiene la adicional que se utilizan para pasar datos entre diferentes workflows o diferentes proyectos. ¿Okay? Eso es como que lo que hay que tener en cuenta con el tema de los argumentos o los arguments. Y tenemos también las constantes, en este caso, que básicamente las constantes almacenan un dato, ¿no? Siempre que va a ser un dato, va a ser una redundancia constante, ¿no? Y que se puede acceder a ese dato en todas las
partes del proyecto de la automatización en general, ¿no? Son valores que van a permanecer invariables, inmutables, que no van a cambiar en el tiempo y que básicamente son algunos datos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, están colocando el número de pi. Pi siempre va a ser 3.14 y no va a cambiar ese valor para nada. Puede darse el caso que lo necesiten, particularmente yo casi no he usado mucho el tema de constantes, pero sí es importante saber que es un tipo de valor que existe, ¿no?, dentro de todas las configuraciones que tenemos en UiPath, ¿no? Las variables siempre se van a tener de manera local, ¿no? Siempre van a tener un scope o un alcance por workflow. Los argumentos nos permiten transferir información entre diferentes tipos de workflow, y hablaré un poquito más unas PPTs adelante. Y bueno, las constantes se pueden usar en cualquier parte del proyecto como tal, de la automatización. ¿Okay? Recuerden que un proyecto de UiPath puede estar conformado por varios workflows. ¿Okay? Entonces, ahora entraremos al tema de los tipos de datos. Ya hemos hablado sobre las variables, que pueden tener diferentes valores de entrada, ¿no? Y que lo que sí se va a mantener en este caso es el tipo de dato. Por ejemplo, nosotros vamos a tener datos como el int32, ¿no?, que básicamente es una que contiene un número entero, ¿no? Vamos a tener tipos de datos numéricos, donde vamos a manejar, en este caso, diferentes representaciones, int32, double, ¿no?, para el tema de los decimales, long, que son números más extensos. Hay acá algunos ejemplos de lo que podemos tener en este caso, ¿no? Tenemos también variables booleanas, ¿no?, que básicamente se hace referencia al tema lógico, ¿no?, pero que son afirmaciones verdaderas o falsas. Los valores básicamente van a ser, en inglés, true o false. ¿Okay? Tenemos también tipos de variables de tiempo y fecha, ¿no?, day and time, que básicamente van a definir unas coordenadas de tiempo o algún tema de duración también de tiempo, ¿no? Vamos a tener también métodos específicos de .NET para poder manipular, ¿no?, y poder interactuar con estas variables. Por ejemplo, el now. El now es un método que nos trae la fecha de hoy, ¿no?, como tal. Nos va a traer la fecha de hoy, que es en este caso 20 de 03 del 2025. Entonces, now es un método que me va a permitir hacer eso. Y convert.toDateTime, ¿no?, por ejemplo, yo le puedo dar este texto, como está en comillas dobles, ¿no?, se pueden ver, es un texto. Entonces, yo con el convert.toDateTime estoy convirtiendo este texto, que tiene un formato de fecha, a una variable tipo fecha, datetime. ¿Okay? Para eso está el convert.toDateTime. Tenemos otros tipos de variables, como son las collections o las colecciones, ¿no?, que básicamente pueden obtener diferentes tipos de objetos. Tenemos los arreglos, puede haber un arreglo de strings, puede haber un arreglo de strings o cadenas de texto, puede haber un arreglo de números enteros, ¿no?, de int32, puede haber un arreglo o un array, ¿no?, en español sería arreglo, un array de booleanos, ¿no?, true y false. Después puede haber un arreglo de lo que sea, puede igual haber listas, diccionarios, ¿no?, que son en este caso una tupla, ¿no?, de un key y un value, ¿no?, de una llave y un valor. Siempre va a haber esa combinación en el tema de los diccionarios en este caso, que también se utilizan mucho dentro de los desarrollos de UiPath, ¿no? Eso ya probablemente lo vean en un tema más avanzado, cuando hablemos ya de Reframework, que es el Enterprise Framework, que eso ya es una parte, digamos, más avanzándolo a ver en estas sesiones, pero sí igual para que conozcan que existe un framework de UiPath que ya tiene consideraciones como el uso de diccionarios, configuraciones, reintentos, manejo de errores, entre otras cosas. También tenemos los tipos de datos que son string, ¿no?, que básicamente son cadenas de texto, ¿no? Va a ser una secuencia de caracteres, ¿no?, que van a almacenar como tal un texto, ¿no? Usualmente van a estar entre comillas dobles, como ABC, 1, 2, 3, por ejemplo. Como está en comillas dobles, es un texto de 1, 2, 3, ¿no? Entonces, por eso se está tomando de esta manera como un string o una cadena de texto. También vamos a tener variables como el de tipo data table, ¿sí? Y básicamente en estas variables tipo de data table podemos almacenar datos con el formato de una tabla genérica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un data table donde voy a tener mis filas y mis columnas, básicamente. Eso es un poco de lo que nosotros podemos ver en el tema de los tipos de datos que tenemos dentro de UiPath. Hasta ahí, no sé si estamos ok, chicos, todo está bien.
Bueno, no tengo consulta por las extensiones de las que debo instalar en Chrome. Chrome UiPath, Sidebar. Tools, y justamente lo que coloca José Luis. Nosotros, voy a abrir UiPath, ya que el siguiente tema es un ejercicio pequeño. Vamos a abrir UiPath, UiPath Studio. Esperemos que abra. Y sí, efectivamente se tiene que, en este caso, hacer el tema de configuración de la extensión de Chrome, que se instala desde el mismo UiPath, en este caso. Y solamente hay que asegurarnos de que la extensión esté activa, ¿no? O sea, en mi caso, aquí yo tengo la extensión y pues la extensión está activa, ¿no? Y puedo ver todas mis extensiones y ver si está activa o no. Y ahí está activa en mi caso. Eso es para asegurarme y poder interactuar o automatizar cualquier tema con, en este caso, con la aplicación o el browser o el navegador de Chrome, ¿no? Y pues ustedes pueden ver todo ese tema dentro de Tools, ¿no? Como lo mencionaron, Tools, UiPath Extension, y ahí instalan. Si no se les instaló correctamente, también le pueden dar desinstalar o uninstall e instalarlo nuevamente, ¿no? Probablemente cuando lo instalen les pida reiniciar el Chrome, entonces también tengan un poco cuidado con eso, no vaya a que se salgan y van a tener que volver a entrar, no habrá ningún problema, ¿no? Solo para que lo puedan considerar de ese modo. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener la fecha de hoy con el formato de día, mes y año. Vamos a escribirlo en algún texto, archivo TXT o en el panel de salida, que es lo más sencillo, ¿no? Y básicamente validar si la fecha de hoy es menor a 8. ¿Okay? Como por ejemplo, no sé, para hacer alguna validación, algún proceso de conciliación bancaria, quizás sea semanal o sea mensual, pero se tiene siempre el tema de que se da un día menor al día 8, por ejemplo, ¿no? Y que más adelante no se puede hacer algún tipo de proceso, ¿no? Entonces, ese puede ser el escenario donde tengamos que hacer algún tipo de validación. Voy a crear en este caso un proceso, voy a colocarle comunidad, voy a colocarle comunidad guión proyecto 1. Bueno, voy a colocarle ese nombre de proyecto en este caso, por si alguno le quiere colocar el mismo nombre, igual les dejo. ¿Qué versión de UiPath Studio? Pues es la versión que está aquí en la parte izquierda. Studio 2025.0.161. Community licencia de comunidad. Ok, entonces solamente coloco el nombre y la descripción. Lo demás lo voy a dejar por defecto como está. Igual me fijo en qué ubicación está. En el caso de users, referees, documentos, UiPath, perfecto. Compatibilidad Windows, lenguaje Visual Basic, lo dejo como está. ¿Sí? Solamente cambio el nombre. Y le voy a dar al botón crear o create. En este caso. Ok, entonces una vez que yo esté aquí, creo que ya sabemos lo que nos pasó la semana anterior, ¿no? Vemos que por defecto instala actividad de sistema y yo en este caso lo que voy a requerir es lo siguiente. Voy a usar una actividad que se llama assign o asignar. Ok, esta es una actividad de sistema, no debería tener ningún problema. Assign. ASS-I-G-N. La actividad de asignar, simplemente la jalo, que el más del medio del panel de diseño se ponga a color azul y ya puedo soltar la actividad. ¿Ok? Entonces con eso ya tengo mi primera actividad que he colocado, que es una actividad del assign. Lo siguiente que voy a hacer en este caso es básicamente crear una variable. ¿Okay? Aquí en la parte, este es el panel de diseño, en la parte inferior hay 3 pestañas, una de variables y otra de argumentos, que es un poco de lo que hemos hablado hoy. El tema de variables, básicamente aquí me da un texto que dice create variable o crear variable, le voy a dar clic ahí y efectivamente me va a crear una variable que se llama variable 1. En este caso yo lo voy a colocar por practicidad, no necesariamente estamos haciendo todo, por practicidad le vamos a colocar str fecha hoy, algo sencillo. Es el nombre de la variable que le voy a colocar en este caso.
str, fecha hoy. Ok, entonces ya he creado mi primera variable. Lo siguiente que voy a hacer es aquí, en la actividad asignar, yo quiero asignarle un valor, sea el que sea, ahorita lo vamos a hacer, a la variable que acabo de crear. Entonces aquí donde dice save to, o sea, grabar en, voy a darle, escribir str, guión abajo, fecha hoy, ¿no? Y voy a elegir esta variable. Entonces, hasta aquí está el primer paso. Con la actividad asignar, es para asignar algún valor, ¿no? Según el tipo de variable, a una variable en específico, ¿no? Entonces, aquí voy a minimizar mi panel de variables. Y lo que aquí yo necesito es obtener la fecha de hoy, ¿ok? Entonces, lo podría escribir directamente aquí, o también aquí hay un más, aquí, que me dice Open Expression Editor. Entonces, yo puedo también abrirlo de esta manera. Entonces acá van a ver que hay diferentes formas de poder abrir y que se escriba de una manera más sencilla, ¿no? Lo que yo pueda querer. Aquí donde está la caja de texto, donde tendría que escribir, en este caso, mi método now, lo puedo hacer aquí en el más, y acá dice Open Expression Editor. Y es ahí donde lo voy a hacer para que se vea más grande también y que todos puedan seguir sin problemas. Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es obtener el método es now, el método hoy, como les comenté, ese método me trae la fecha de hoy. Y como mi variable, en mi caso, es una variable tipo string, tipo cadena de texto, yo lo que necesito ahorita una variable tipo fecha. Necesito una variable tipo cadena de texto, ¿okay? Solamente para manejarla de esa manera relativamente sencilla. Entonces yo lo que quiero es now.toString. No aparece nada, yo puedo apretar la tecla control espacio y me va a dar una opción, en este caso hay solo una, pero me daría varias opciones, dependiendo del caso, ¿no? Cuando aprieto la tecla control y la tecla de espacio a la vez, ¿no? Me aparece esta lista de posibles opciones para que se autocomplete, ¿no? Entonces en mi caso es now.toString, ¿no? Lo que yo voy a colocar, y abro paréntesis. Entonces aquí yo puedo colocar, entre comillas dobles, cuál es el formato que yo quiero que tenga. Yo quiero que esto esté en el formato de día, ¿no? Flash, mes en mayúscula, flash, 4yes, por ejemplo. Esto de aquí lo que va a hacer es traerme la fecha de hoy en este formato. Yo podría colocar primero los meses, luego el día, luego el año, sin ningún problema, me lo va a convertir en ese formato. Como estamos en Latinoamérica en general, podemos usar el formato de día, mes y año. Y me lo va a traer. Ahora tengan en cuenta que está M mayúscula porque M mayúscula me trae el mes. Si coloco la M minúscula me va a traer los minutos. ¿Ok? Porque yo incluso podría colocar, quiero que me traigas horas, minutos y segundos, ¿no? Si es que quisiese. En este caso no lo necesito, pero podría requerirlo, ¿no? Y tengan en cuenta que HH mayúscula son 24 horas y HH minúscula es el formato de 12 horas, ¿no? Como decimos, 1 de la tarde, 1 de la mañana, ¿no? Entonces, 24 horas es 1 o 13 horas, ¿no? Solo para tener un poco el ejemplo también del tema de manejo de fechas o de estos tipos de variables, ¿no? Ok, entonces yo lo que voy a hacer es simplemente esto. Voy a tener un now.toString, dd, mes, y, ¿no? La mayúscula. Le doy grabar. Entonces yo con eso ya tengo mi primera asignación de un valor a mi variable de str fecha hoy, que es tipo string. Como es tipo string, por eso le puse el now, que es una variable tipo datetime. .toString, lo que hago es convertirlo a string o a una cadena de texto como tal. Entonces es parte de lo que nosotros estamos haciendo en este caso. Lo siguiente y lo más sencillo que puedo hacer es una actividad que se llama, que ya hemos usado antes, que es el writeLine. Simplemente jalo, el más se pone en azul y lo suelto, ¿no? Quiero ver qué cosa es lo que me está trayendo exactamente este método de aquí, ¿no? Entonces ahí simplemente le puedo dar run y automáticamente se guarda y se ejecuta, se compila. Y pues de esta manera yo puedo ver en mi panel de output, mi panel de salida que está en la parte inferior, qué cosa es lo que me ha traído, ¿no? Me ha traído la fecha de hoy. Efectivamente, en mi caso, en mi lacto, es 20 del 3 del 25. Puede que haya otras personas que tengan un horario y otra fecha distinta,
según cómo está su configuración en su propio servidor. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy día es 20/03/2025, 7 horas, 19 horas con 32 minutos, pero puede darse que mi servidor, o donde yo quiero ejecutar, esté, no sé, en Europa, o esté en un uso horario diferente, pero en Estados Unidos, donde la hora puede ser distinta, y si yo ejecuto este mismo robot en un servidor que está en otro uso horario, como en Estados Unidos, otra región, eso también va a tomar la hora, la fecha de la máquina donde esté físicamente, por decirlo de un modo, ¿no? Los servidores de Azure o estos temas que también podemos tener nosotros. Entonces, igual se los comento porque puede dar el caso de que no les traiga la fecha exacta que quieren si es que lo ejecutan en alguno de estos servidores o máquinas, no sé, de Azure, AWS, porque va a depender en qué región esté, pues, sus máquinas virtuales como tal, ¿no? Solo hay como un pequeño comentario. Ok, entonces, yo lo que quiero aquí en realidad es obtener la fecha, ¿no? Escribirlo en un TXT, relativamente sencillo, debería ser un write text files, ¿de acuerdo? Aquí, y aquí está mi actividad, que se llama write text file. Entonces, jalo esa actividad, lo coloco justo debajo en el más, y aquí básicamente me va a pedir lo siguiente: ¿quieres escribirlo en algún archivo? Entonces aquí tengo un browser, ¿no? Un navegador para el archivo, un buscador del archivo, que me va a permitir hacerlo de una manera más sencilla. Yo le voy a dar aquí. Voy a buscar en este caso, cualquier TXT que ustedes puedan requerir. Por ejemplo, voy a buscar en una ruta que ustedes tengan. Tengo acá una ruta, ¿no? Y puedo darle otro nombre incluso, ¿no? Puedo darle este de ejemplo, lo voy a guardar. ¿Lo reemplace el que ya existe? Sí. Entonces, aquí yo le puedo dar en esta, no sé si decirlo, como ventanita, ¿no? Que tiene como dos esquinas, ¿no? Que básicamente ahí dice Open in Expression Editor. Entonces, le puedo dar clic ahí para verlo más grande. Y veo que UiPath como tal me ha traído toda la ruta, ¿ok? Toda la ruta donde está en este caso el archivo. Incluso, yo pues, sabes que yo no quiero que reemplace ese archivo. Si no existe, quiero que crees uno nuevo, que le vamos a llamar fecha actual, ¿no? Por ejemplo, fecha actual, y claro, está con mi extensión TXT. Entonces, yo aquí lo que estoy diciendo es lo siguiente: quiero que crees un archivo donde vas a escribir, y mira, incluso acá UiPath es tan, no sé si decirle inteligente, ¿no? Pero ya está preparado para decir, oye, seguramente, como tu única variable que has creado es str fecha hoy, muy probablemente quieres escribir aquí str fecha hoy, ¿no? Incluso acá me dice, aprieta la tecla Tab, y automáticamente ya se escribió. Ni siquiera he tenido que digitarlo, entonces como que UiPath también te va ayudando justamente con esta parte de aquí, ¿no? Ok, entonces yo, por ejemplo, le voy a dar aquí en Open in Expression Editor, ¿no? Y acá yo, por ejemplo, puedo ver, ok, entonces voy a crear un archivo que va a contener el texto de esa variable str fecha hoy, y lo voy a guardar en esta ruta, ¿no? De comunidad UiPath 2025, y el archivo se va a llamar fecha actual.txt. Básicamente eso es lo que me está indicando en este caso. Aquí hay una advertencia que me dice que en general no use rutas definitivas, ¿no? Absolutas, como en mi caso tengo desde el disco D, sino que use rutas relativas, ¿no? Entonces, esa es una advertencia, es un warning. Ahorita por la practicidad lo vamos a hacer de esta manera, pero usualmente esto debería estar siempre seteado en alguna variable de configuración al inicio de todo, ¿no? Solo para tenerlo en cuenta. Ok, entonces yo, por ejemplo, ahorita he visto que se acaba de crear mi archivo, que no existía, se llama, justo ahí se ve a qué hora se había creado, fecha actual, y pues ahí veo que se ha escrito en este caso a la fecha. Ok, que es lo que nosotros tenemos en este momento. Voy a cerrar. Ok, entonces ya tengo lo principal, he obtenido la fecha de hoy, le he dado el formato día, mes y año, y ese texto lo he escrito en un TXT, ¿no? Llamado fecha actual, en este caso, ¿no? Que eso ha sido como lo principal que hemos hecho hasta ahora. Y pues lo siguiente es básicamente validar si la fecha de hoy es menor a 8, ¿no? Entonces, yo ahora solo quiero la fecha, solo quiero en este caso un número. Por ejemplo, voy a crearme una variable, ¿no?
la otra variable. Voy a poner int-, día actual, ¿no? Por ejemplo. Puedo colocar de esta manera, int-día actual. Y como quiero trabajar con números, para ver si es menor o igual, simplemente lo voy a usar con int32, ¿no? Voy a decir, ok, esta es una variable del tipo int32. Perfecto. ¿Okay? Hasta ahí vamos a estar ok. Entonces, mi nombre de mi variable, en este caso lo estoy colocando int-día actual. Y lo siguiente que voy a hacer es usar otra vez la actividad de assign, de asignar. Entonces, aquí en la actividad de asignar, pues voy a asignarle un valor a esta nueva variable, que como ven, igual UiPath ya identificó que probablemente quiera llenar esa variable, ¿no? Y el valor que voy a guardar es el siguiente. Yo sé que esto está guardado en la variable tipo fecha hoy y que los dos primeros caracteres siempre va a ser la fecha, ¿ok? Entonces, yo lo que puedo hacer sencillamente es decir, ok, voy a abrir aquí el Opening Expression Editor, o también aquí, como están estas dos esquinas, digamos, de la cajita, y también dice Opening Expression Editor. Puedo hacerlo de las dos maneras, si le doy aquí, o si le doy directamente aquí en estas dos esquinitas, me abre el editor de expresiones, en este caso. Ok. Tengamos en cuenta que UiPath, pues en este caso nos va a permitir desarrollar todo lo que nosotros podamos requerir. Y también aquí nos podemos nosotros, si es que queremos, no sé, generar algunos temas con Autopilot, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos escribir, quiero que me escribas una condición, ¿no?, de mayor o menor, ¿no? Entonces podemos comenzar a hacer esos temas. No lo he usado yo particularmente mucho, pero sí está el tema de Autopilot, que ya es como un tema de inteligencia IA generativa dentro de UiPath, que te permite crear diferentes condiciones, expresiones, ya usando básicamente el lenguaje natural, ¿no? Ok, en nuestro caso es algo más sencillo lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos al día de hoy una variable que es str fecha hoy, que contiene la fecha de hoy en formato string, cadena de texto. Entonces, yo solamente quiero los dos primeros caracteres, que son el del día. Entonces, yo voy a aplicar en este caso un método que se llama .substring, bueno, substring. Entonces, tengo mi variable .substring, lo que voy a hacer es obtener una subcadena, una parte de la cadena principal. Yo quiero que esto empiece en la posición inicial, posición 0, ¿no?, coma. ¿Cuántos caracteres son los que yo quiero? Quiero 2 caracteres, netamente. No quiero más, solamente quiero los 2 principales de la fecha. ¿Ok? Entonces, todo esto de aquí es una variable tipo string. Pero mi variable int-día actual no es una variable tipo string, es una variable entero. Incluso acá UiPath te dice que hay un error porque no puedes asignarle una variable string bueno, un valor de string, ¿no?, cadena de texto, a una variable tipo entero. Entonces, ¿yo cómo puedo convertir esto? Lo voy a envolver entre paréntesis al inicio y al final. Y voy a usar un método que se llama cin, en este caso. Cint. El método cin básicamente convierte ese texto, que es todo esto que estoy pintando ahora, lo convierte a una variable del tipo entero. Básicamente eso es lo que me permite hacer esto. Sale 0, si es 0,8, lo convierte como 8. Si es 0,1, lo pone como 1. Si es 20, lo pone como 20, ¿no? Eso es para el caso de los días que tienen un solo dígito. Entonces le voy a dar grabar y ya está. No me genera ningún error ni ninguna alerta, ¿no? Que eso es lo que yo puedo tener en este caso con UiPath. Entonces ya con eso yo ya tengo este dato del día, ¿no? Y ahora falta hacer la validación de si es menor a 8 o no. Y en este caso, pues yo podría hacer lo siguiente. Vamos a usar una actividad que se llama if. ¿No? Simplemente escribo la actividad if. Y pues me va a aparecer, ¿no? If dentro del workflow. Tenemos actividades como if, if, ¿no? Voy a usar la que se llama simplemente if. Jalo la actividad, la coloco en la parte inferior, que el más se ponga en azul, y ya puedo soltar la actividad y se agrega en automático sin problemas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo usar ayuda, puedo usarlo con el Expression Editor, ¿no? Si ven ahí. El Expression Editor. Incluso aquí UiPath
me lanza alguna condición, ¿no? Como de, ¿cómo decirlo? Como autogenerada, ¿no? Que quizás quiera iniciar esto, ¿no? Incluso ahí te da, ¿no? Int día actual es igual a 6, o si no, int día actual es igual a 7, ¿no? Entonces ahí te va dando algunos valores. En nuestro caso queremos que sea 7. Podemos usar el Opening Expression Editor y comenzar a escribir toda la validación, en este caso la expresión de mayor, menor, igual. O también en este caso particular, como es una operación sencilla, ¿no? Menor igual que 8, podemos usar el Open Condition Builder, que está aquí, que le doy en la teclita del más, ¿no? Dentro de esta sección de condición, acá hay un más. Si yo puedo darle clic a esto que dice Open Condition Builder, que básicamente te construye condiciones. Entonces, yo puedo decir esta variable igual, ¿no? Voy a validar lo siguiente, si es menor a 8, ¿no? Entonces acá voy a colocar si es less than, ¿no? Menor que. Y hay otro que es less or equal, ¿no? Menor o igual. En este caso yo solo quiero que sea menor. Menor a 8, como el número. No lo coloco entre comillas dobles porque es un número, no es una cadena de texto, ¿no? Entonces yo con esto he construido de una manera sencilla una validación. Imaginemos que también quiero hacer otras cosas que valide esto y o otra condición. Aquí hay yo puedo comenzar también a hacer cosas más complejas con eso, ¿no? Entonces, esta es mi condición relativamente sencilla y le voy a dar grabar, ¿sí? En automático, pues UiPath coloca la condición, ¿no? Como la expresión que es simplemente el menor, ¿no? Entonces eso se puede hacer de una manera relativamente sencilla en este caso. Y lo siguiente que nosotros tenemos aquí es que yo quiero que escriba un texto, ¿no? El día está dentro del rango establecido. Si es que es menor a 8, quiero que escriba ese texto. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo darle en este caso, a ver, vamos a ver, escribir. Vamos a generar. Vemos qué es lo que ocurre. Entonces, yo puedo ver que puedo crearme en este caso algún tipo de workflow, ¿no? Acá pueden ver un preview, escribir en log message, por ejemplo, que es una actividad de log message. Y puedo, por ejemplo, comenzar a usar el autopilot de UiPath para comenzar a construir actividades y ver qué es lo que me está trayendo. Por ejemplo, aquí me está dando como un preview, una prevista de qué es lo que me va a crear si es que yo le digo que estoy confirmando que acepto lo que me ha generado en este caso con la inteligencia artificial o con el tema de autopilot que tiene UiPath, ¿no? Que es una forma en la que podríamos comenzar a desarrollar si es que no conocemos mucho las actividades, ¿no? Y yo le podría dar a confirmar. En este caso, bueno, estaba comenzando a descargar algunas dependencias, ¿no? Que quizás ahorita mi proyecto particularmente no tenía instalado, ¿no? Y básicamente ahí va a comenzar a descargar esto de la nube, ¿no? Donde tienen los paquetes UiPath en general. Entonces, ya estamos viendo diferentes formas de desarrollar de una manera, espero que relativamente sencilla, ¿ok? Donde, por ejemplo, yo puedo usar el tema del autopilot, ¿no? Como ya lo vimos, acá dice generar con autopilot. Puedes hacerlo de esta manera, donde es un log, donde va a escribir el texto que yo le puse, el día está dentro del establecido, y el mensaje, pues, está aquí, ¿no? Le voy a dar Opening Expression Editor, y yo puedo ver que está el mensaje autogenerado, que en este caso ha sido bien sencillo, no es que haya sido algo súper común, ¿no? Le he puesto, escribe un log message, ¿no? O un registro de mensaje. Y pues estoy colocando el día, está dentro del proceso establecido, ¿no? Que es una forma de... O lo otro que es relativamente sencillo es hacerlo manualmente, ¿no? Como por ejemplo busco la actividad que se llama log message, la busco, y pues en el else puedo colocarle en el más, ¿no? Ahí está el más, suelto. Entonces también ahí puedo colocar mi log message y colocar en este caso el otro mensaje, ¿no? Que el mensaje que el día está fuera del rango del proceso, ¿no? Y igual, abro aquí el Expression Editor, ¿no? Que está ahí en la parte inferior. Y pues ahí puedo colocar entre comillas dobles, porque es una cadena de texto, ¿no? Puedo colocar ahí el texto que yo quería colocar, ¿no? Que el día está fuera del rango establecido, ¿no? Entonces ahí hay diferentes formas en las que podemos nosotros
comenzar a desarrollar nuestros proyectos, ¿no? De una manera sencilla. Esto ha sido asignar para obtener la fecha del día de hoy. Lo hemos escrito con un writeline, le hemos creado un archivo plano, un TXT, podría crear un CSV también. En este caso, estamos incluso convirtiendo una variable string a entero, ¿no? Con el cint. Estamos también usando el método substring para obtener una pequeña fracción de toda una cadena de texto más grande. Estamos usando el tema de condicionales, el if, ¿no? El tema del menor que. Y pues el if ya nos permite hacer la cadena del then, ¿no? Que si cumple, escribe un texto, y si no cumple, escribe otro texto. Entonces, podemos comenzar a hacer eso, ¿no? Incluso acá me faltó colocarle el tipo de log que yo quiero. Capaz este es un log de error, es un log fatal, dependiendo de los niveles que decían dentro de la empresa, ¿no? Si es solamente una advertencia que hay que considerarlo, pero no detiene el proceso, o solamente es informativo, o para una trazabilidad, ¿no? En ese caso lo voy a dejar como info. Y lo puedo grabar y simplemente ejecutar mi proceso, y darle run, y va a ejecutar todo lo que ya he venido haciendo hasta ahora. Y terminó, ¿no? Igualmente ahí puedo ver que he escrito la fecha de hoy, que es en este caso 20/3. Y claro, 20 no es menor a 8, por lo cual se coloca el mensaje de que está fuera del rango establecido. Tengan en cuenta que en lugar de haber puesto esto, pude haber hecho que envíe un correo, que genere un reporte, que haga un Excel. Podría ahí colocar lo que se me puede ocurrir bajo ciertas condiciones, ¿no? Como esta de acá. Ok, entonces eso es parte del primer desafío. Y no sé si ahí tienen consultas. Entendería que todo está ok. Pueden ir dejando sus consultas por el chat si quieren manteniendo. Y vamos a continuar, ¿no? Este ha sido un ejercicio sencillo, relativamente sencillo para lo que nosotros estamos buscando. Y ahora vamos con lo siguiente. Van a haber tipos de datos que no les aparezcan por defecto, ¿ok? Entonces, en esta parte de la izquierda, lo voy a con el puntero, yo puedo ver como que los tipos de variables que me aparecen por defecto, tipo string, tipo booleano, tipo int32, tipo objeto, tipo data table, que te aparece por defecto, tipo array de, puedes tener un array de int32, un array de string, y así sucesivamente. Y va a haber otra opción que es el de browse for types, ¿no? Buscar por los tipos. Porque hay tipos que no te aparecen por defecto y hay que buscarlos. Te va a habilitar una ventana como esta, que ahorita lo vamos a ver también, para buscar, por ejemplo, el tipo de variable double, ¿no? O el tipo de variable lista, o una variable tipo data table, ¿no? Por ejemplo, acá system.data.datatable, datetime es system.datetime, por ejemplo, acá no está datetime por defecto, hay que buscarlo. Y también las de diccionario, ¿no? Como ven, pueden ser un poco más extensas. System.collection.generic.dictionary, y siempre está con un tema de un key y un value. Entonces, van a haber algunos tipos de datos que vamos a tener que buscar. Y acá está, pues hay que escribirlo. Usualmente la librería que más usamos es la de System Private Core Lib, ¿ok? Ahí es donde casi todos vamos a encontrar casi todo lo que necesitemos. Y pues el tipo de variable que nosotros buscamos es double, por eso se escoge esta, ¿no? System double, ¿ok? Y simplemente se le da OK y ya automáticamente se le va a asignar el tipo de variable. ¿A qué me refiero con eso que les acabo de comentar? Pues básicamente es que en UiPath yo aquí puedo crearme una variable nueva, ¿no? Voy a ponerle double, por ejemplo, lo más sencillo que tengo ahorita. Vamos, OK. Double guión par, ¿no? A mí me salió un mensaje que no puedo crearlo como double porque double también es una expresión propia del código UiPath, entonces son palabras restringidas. Ok, entonces acá yo puedo colocar, acá está lo que les comentaba, ¿no? Booleano, int32, string, y aquí, por ejemplo, no hay double. Entonces yo tendría que darle el botón de browse for types, o buscar por tipos, y aquí me aparece una serie de una lista gigante de todos los tipos que pueden haber. Yo puedo colocar double, ¿no? Y con eso comenzar a hacer la búsqueda, ¿no? Como les comentaba, el que usualmente nosotros usamos es el que está dentro del System for Lib System Double. Simplemente selecciono, me aseguro de seleccionar y le doy OK. Y automáticamente mi variable es del tipo double o system.double, ¿no?
La de aquí es int32 y la de aquí arriba es de string. Entonces, van a haber tipos de variables que no aparezcan por defecto y que vamos a tener que buscar. Por eso está el browse for types. Ok, entonces eso era lo que también quería comentarles. Van a encontrar así el system datetime y cualquier otro tipo de variable que puedan encontrar. Incluso aquí les escribí algunos, como por ejemplo, para que lo puedan ubicar directo, ¿no? System.datetime. Yo puedo escribir eso y por defecto ya no me filtra a todos, solo me filtra el que necesito. Porque si yo pusiera datetime, me aparecen varias opciones. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de bibliotecas, digamos, de estas variables, ¿no? Entonces, cuando yo coloco el system.datetime, ya ese me lanza el que quiero específicamente, ¿no? Y ahí está, datetime, y le doy a aceptar, y con eso ya estaría, por ejemplo, el tipo que yo necesito, ¿no? De igual manera, por ejemplo, el tema de diccionario, podría buscarlo de una manera sencilla, copiando ese texto, ¿no? Y buscarlo, ¿no? System diccionario y diccionario, ¿no? Donde, claro, el key, el value, también tiene su propio tipo. Puede decir que el key sean de string y el value sean de objetos, o que el value sean de enteros, ¿no? Entonces, pueden tener esas opciones, ¿no? Y yo le puedo dar OK, por ejemplo, y voy a tener que este es un diccionario de donde el donde el key, disculpen, tiene, o la llave tiene que ser string y donde el value correspondiente va a ser un tipo objeto, ¿no? Entonces, podemos ir jugando con eso y con los tipos de variables, con los tipos de datos que existen, ¿no? Para que se asignan a esas variables en general. Y yo puedo eliminar si creo una variable de más o si no lo voy a usar, la puedo eliminar simplemente dándole delete, ¿no? Clic derecho del mouse y acá aparece la opción de delete, copiar o convertir el argumento. Entonces, yo en este caso le voy a dar delete, borrar. Y listo. Entonces con eso se acaba, creo que este ejercicio, que es el primerito que estamos haciendo nosotros. Y así vamos a continuar. Tenemos el punto 3, los flujos de trabajo. Nosotros tenemos básicamente o principalmente tres diseños de flujos de trabajo, ¿okay? Que ya básicamente define cada flujo de trabajo cómo se van a organizar los componentes y cómo van a ser las conexiones entre estos componentes, ¿no? Entonces, los principales que tenemos son un sequence o una secuencia que básicamente es un contenedor principal que va a ejecutar una actividad secuencialmente, una después de otra, ¿no? Como secuencia. Tenemos los de tipo flowchart, ¿no? Un flujo de trabajo del tipo flowchart o un workflow, si lo queremos en inglés, del tipo flowchart, ¿no? Que básicamente es una representación un poco más gráfica, ¿no? Donde podemos ver varios pasos que se involucran y que están conectados de diferentes maneras, ¿no? Como por ejemplo con estas flechitas de aquí tengo un flow decision, que puede haber alguna condición, y me dice si es un falso, haces alguna actividad, y si esa condición es verdadera, haces otra actividad, ¿no? Y también puedes comenzar a hacer bucles, ¿no? Y comenzar a hacer varias cosas dentro de esto. Y que de una manera visual es un poco más sencillo entender cómo funciona la lógica. Se podría ver de esa manera también. Y luego tenemos los tipos de flujo de trabajo tipo state machine. Estos, por ejemplo, los pueden usar para básicamente usar algunas reglas quizás un poco más complejas, ¿no? Y representadas de una manera. Y básicamente el state machine nos permite manejar en este caso un número finito de estados, ¿no? Vamos a tener un estado de inicialización, por ejemplo, un estado de adivinar un número y un estado final, donde ya ahí acaba la automatización o el proceso que está ejecutando el tipo de flujo de trabajo del tipo state machine. Y podemos ver que también entre los estados, que ese es el nombre que tenemos, existen transiciones, ¿no? Para ir de un estado a otro. Una transición 1 que está aquí, y por ejemplo de aquí tiene una transición 2, ¿no? Que en ese caso debe haber alguna condición ahí en esa transición. Si cumple cierta condición, viene por aquí. Si cumple otra condición, va por aquí. Si cumple una condición diferente, va por esta parte, ¿no? Adivinaste el número correcto, ¿no? Es muy, muy pequeño, es muy grande el número. Y así, ¿no? Entonces vas pasando de un estado a otro y puedes tener las transiciones que te pueden hacer bucles también para seguir haciendo una pregunta o dependiendo de lo que quieras hacer en tu proceso, ¿no? Entonces, estos son los principales diseños de flujo de trabajo que tenemos dentro de UiPath.
Luego viene lo que son los flujos de control. Nosotros casi siempre vamos a utilizar secuencias. Cuando vean el tema de reframework, que eso no lo vamos a ver dentro de las sesiones, pero el reframework está compuesto principalmente por State Machine, el esqueleto principal. El Robotic Enterprise Framework, que es el framework de UiPath para desarrollo de robots o de automatizaciones robustas. Ok, tenemos los flujos de control. Básicamente son actividades o métodos que van a determinar ciertas decisiones, ¿no?, que se toman durante la ejecución de un workflow o de un flujo de trabajo. Vamos a tener algunas declaraciones que van a ser basadas en decisiones y otras en iteraciones. Por ejemplo, las basadas en decisiones van a tomar una decisión específica de acuerdo a una condición que nosotros podamos tener, como lo que vimos en el ejercicio anterior del if, ¿no? Entonces, si cumple una condición, el programa ejecuta una parte del flujo, y si no cumple, ejecuta otra parte del flujo, ¿no? Eso es un poco cómo funcionan estas declaraciones, ¿no?, del flujo de control basadas en decisiones, que en este caso, por ejemplo, son la actividad if, que lo usamos hace un rato, el else if, ¿no?, y la actividad del switch también, que nos permite hacer esto. Por otro lado, vamos a tener las declaraciones del flujo de control que están basadas en iteraciones, ¿no? Básicamente, una parte del programa se va a ejecutar varias veces hasta que se cumple cierta condición específica o si se considera verdadera, ¿no? Entonces vas a estar ejecutando y ejecutando y ejecutando hasta que se cumpla la condición y va a continuar con el proceso. Básicamente es lo que va a estar pasando. Entonces vamos a tener actividades para el tema de iteraciones, como el tema del while, ¿no?, o el do while, que primero hace, luego valida la condición, primero valida la condición, y el for each, que nos sirve para hacer un recorrido, no sé, por ejemplo, de un data table, de filas, un recorrido de una lista, un recorrido de un array, un recorrido de colas, de lo que podamos tener. Ok, entonces vamos a tener una actividad del for each, ¿no?, para esto. Probablemente después veamos que hay una actividad for each data table, que es específicamente hecho para recorrer filas en un data table, ¿no?, que es otro tipo de variable. Pero básicamente este for each nos sirve para recorrer cualquier tipo de colección. Ok, entonces aquí gráficamente teniendo algunos de estos ejemplos, ¿no?, de los flujos de control basados en decisiones, vamos a tener el if, como lo vemos aquí, ¿no? Si cumple una condición, no sé, que los estudiantes son mayores de 60, ¿no?, que pasó con mayores de 60, hay un mensaje de felicitación, y caso contrario no cumple la condición, pues ejecuta otra parte del flujo, que en este caso es decir, sorry, has fallado. Por otro lado, tenemos el else if, ¿no? Por ejemplo, acá ponen la condición que si es mayor a 8, ¿no? Si es mayor a 8, entonces ejecuta esta parte del flujo, del body, ¿no? Excediste el resultado. Y si no, valida si es que es mayor a 5 y ejecuta otra parte del flujo. Podrías tener varios otros y si no, otro else if y varios así, podrías tener ahí anidados, ¿no? Y al final hay un else que si no cumple ninguna de esas condiciones que tú le has colocado, va a ejecutar una actividad. Entonces, básicamente es lo que se basa en estos temas de los flujos de control basados en decisiones. Y tenemos el tema del switch, ¿okay?, donde, por ejemplo, aquí voy a tener una actividad del input dialog, que lo que hace es que me aparezca un pop-up, una ventanita emergente, donde yo tengo que ingresar algún dato. Entonces va a recibir ese dato, y el switch va a decir, ya, ok, dependiendo de la expresión, si digitaste el número 1, ok, el caso 1 va a tener una serie de actividades adentro, y va a continuar con el flujo. Si digitaste aquí quizás el número 3, entonces el switch lo que va a hacer, ok, no ejecutes nada, solo ejecuta el caso cuando el input es igual a 3, y adentro va a tener una serie de actividades, que pueden ser las que nosotros queramos, ¿no? Enviar un correo, generar un reporte, registrar un log, no hacer nada y solamente hacer un registro de exitoso o fallido. Entonces puede ser lo que nosotros podamos requerir. Y así por los N casos que podamos pensar nosotros, ¿no? Respecto pues a una expresión, ¿no?, que nosotros podamos decidir. Entonces esos son en este caso los flujos o las actividades principales de los flujos de control basados en decisiones. Ahora, tenemos los flujos de control que mencionamos antes basados en iteraciones, ¿no?, como el while, el do while, el for each, que van a ser esos tipos de flujo basados en una iteración que se van a utilizar dentro de UiPath Studio. Por ejemplo, tenemos en este caso el while, ¿no?, el bucle del while, donde primero valida una condición, ¿no?, valida si
el valor contado es menor a 5, si cumple, recién ejecuta, ¿no? Básicamente es un poco como, cumple la condición, ok, va a ejecutar las tareas, ya no cumple, ok, termina, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, esto va a ser 1 es menor a 5, sí. Cumple, súmale 1, va a ser 2. Va a volver a preguntar, 2 es menor a 5, sí, sigue ejecutando y así, hasta que en este caso ya no cumple la condición, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros vamos a tener. Tenemos también el do while, ¿no? El bucle del do while, que en este caso, pues primero ejecuta una actividad, en este caso ingresar un dato, y después de hacer una actividad que está en el body, recién ahí va, o en el cuerpo, recién ahí va a validar si cumple o no la condición. Si cumple la condición, va a seguir haciendo, y si no, pues ya sale del bucle y va a continuar con el proceso automatizado. Y por otro lado, pues también tenemos el tema del for each, donde yo puedo tener una lista de correos, por ejemplo, y puedo hacer que recorra una por una esas listas, ¿no? Y ahí va a escribir el mensaje, ¿no? Entonces, básicamente ahí es donde voy a tener un bucle iterativo para recorrer toda una lista, no sé, una lista de facturas, una lista de productos, ¿no? Lo que yo pueda necesitar, según el proceso que esté automatizando. Entonces, esos son los principales flujos. Ok. Antes de continuar, no sé si tienen alguna consulta, si todo está claro. Listo, estamos ok. Y de paso voy buscando introducción chapter. No sé si ahí está todo claro, chicos. ¿Estamos ok? Bueno, entenderé que sí. Igual ahora les voy a compartir la asistencia, ¿sí? De la sesión 4 para que puedan llenar en este caso y pues sean parte del... Solo los que deseen, no es obligatorio. Entonces, para los que deseen en este caso ser parte de los que van a recibir un certificado de asistencia por parte de Codehead con quien se está haciendo la colaboración. ¿Ok? Bien, entonces ahí les comparto la asistencia, no olviden llenarse los que quieran ser partícipes de los beneficios que está dando Codehead por su lado, como empresa independiente. Y ahora sí, continuamos. Vamos a revisar y vamos a continuar. Ok, nos quedamos viendo los temas de los flujos. Ahora lo que vamos a hacer es otro ejercicio, creo yo, relativamente sencillo para ir explorando un poco más sobre lo que se puede hacer con UiPath, ¿no? En este caso me va a dar una lista de ciertos caracteres. Podríamos incluso decir, es una lista de productos, podemos clasificarlos por códigos, ¿no? Entonces podemos comenzar a hacer cosas, ¿no? Y lo que nos piden en este caso es agruparlo en dos colecciones, dos listas de dos números, ¿no? Que contenga, por ejemplo, todos los que tengan los NX, ¿no? N1, N2, N9, N45, N4, N3 y así sucesivamente. Y otra lista que contenga solo las vocales, ¿no? Que nosotros vemos aquí, A, E, I, O, ¿no? O U, A, E, I, O. Y pues básicamente mostrar esa lista en el panel de salida, en el panel out. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este segundo ejercicio. Para esto yo no voy a crear otro proyecto. Lo único que voy a hacer es crearme otro workflow dentro del mismo proyecto. Mi proyecto se llama comunidad-proyecto 1. Ese es todo mi proyecto de automatización, mi proyecto de UI. Yo puedo ver todo esto dentro de mi panel de proyecto, aquí en la parte izquierda. ¿Ok? Y ahí puedo ver los workflows que existen y, bueno, las dependencias o actividades que tengo hasta el momento instaladas. Entonces, yo puedo colocar en la parte superior de la barra de herramientas, colocarle New, ¿no? Nuevo. Puedo decir los que les comenté, ¿no? Hay un tema de un flowchart, hay un sequence, hay un state machine. Entonces, yo voy a hacer un sequence porque es lo más sencillo para lo que nosotros vamos a requerir en estos casos, pero sepan que hay otros tipos. Estos de aquí son algunos adicionales, pueden hacer temas de código, pueden también escribir código duro y puro si es que así lo desean con UiPath, también se puede hacer. Pueden elegir lo de workflow, pero esto de workflow básicamente se dice finalmente qué tipo quieres. Prácticamente es un poco lo mismo que diría yo. ¿Quieres sequence, flowchart o state machine? ¿No? Le voy a dar cerrar. Entonces simplemente le voy a dar new sequence, que es lo más sencillo. Ok, una vez que le di a new sequence o nueva secuencia, acá me va a pedir cuál es el nombre de secuencia, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo colocar ejercicio 2, ¿no? Ejercicio 2, ¿no? Y le voy a dar crear. Entonces, automáticamente
eso me está creando un segundo workflow, un segundo flujo de trabajo dentro de todo mi proyecto de UiPath. Y eso lo puedo ver en mi panel de proyecto, que está en la parte izquierda. Acá dice Activities y acá dice Proyecto. Project de proyecto, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver que está el principal, ¿no? Que dice Main, donde está todo este flujito, y está ahora también el Workflow Ejercicio 2, que es el nombre que yo le he puesto particularmente a esto. Entonces, sepamos que nosotros podemos siempre, dentro de los proyectos UiPath, tener un proyecto constituido por varios workflows, ¿no? Eso nos permite que hacer un desarrollo de manera modular, ¿no? Es un proceso gigante, muy grande, muy extenso, lo puedo comenzar a partir. Un workflow para abrir una aplicación, otro workflow para loguearse, otro workflow para crear un Excel, un workflow para alguna transacción en alguna aplicación en particular. Entonces, como que puedes comenzar a hacer un desarrollo un poco más modular. ¿Y qué te permite? Pues todo ese tema de UiPath, solamente para el ejemplo lo voy a comentar. Puedes hacer invocaciones, que el workflow principal invoque al workflow ejercicio 2. ¿Cómo? Simplemente voy a jalar como si fuera una actividad, presiono, jalo, y en la parte inferior que se ponga el más, y ahí está. En este caso lo que hace es, ahí el workflow principal se ejecuta y al final invoca, o sea, va a ejecutar todo lo que esté en el workflow llamado ejercicio 2. Si acá hay 10 actividades, va a ejecutarme las 10. Básicamente eso es lo que hace esta actividad, que yo simplemente lo jalé. Esta es una actividad llamada Invoke Workflow File. Yo lo he colocado directamente, podría alguno de ustedes buscarla, si que sea, ¿no? Aquí en el panel de actividades, ¿no? Invoke Workflow File, ¿no? Podrían también colocarle y decir, ¿cuál de todos los workflows quiero colocar, ¿no? Esa es otra forma, me parece un poco más sencilla lo que les mostré ahorita, simplemente jalo el workflow y ya automáticamente se llena lo que necesita. Eso es solamente el ejemplo para saber que UiPath siempre va a tener un workflow principal, un main, y va a comenzar a orquestar y llamar a los distintos workflows que existen en el proyecto y que serían como los workflows hijos, por decirlo de algún modo. ¿Okay? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Todos los proyectos de UiPath, todos van a tener siempre un solo principal o un solo main, ¿okay? Que es el que va a comenzar a orquestar todos los flujos de trabajo que tengas dentro de tu proyecto. Ok. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el ejercicio número 2. Listo. Yo voy a crear en este caso, simplemente para hacerlo algo sencillo, voy a crearme una lista, ¿sí? Un array, voy a crearme un array con estos valores de aquí, ¿sí? Que son los valores que en este caso pues están en la ppt PyScripts. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, voy a mi panel de actividades y voy a crearme, lo primero que voy a hacer es crearme una variable. Le voy a dar create. Mi variable se va a llamar, no sé si por acá ya tenía que hacer un nombre, no importa. Voy a colocarle un array de códigos voy a poner ya. Es que no se puede poner. Ok, un array de códigos. Como esto va a ser yo quiero que sea un array, un arreglo, yo quiero que sea un array de strings, ¿ok? Va a ser un arreglo de strings, le voy a dar OK. Entonces, esto no es una variable de tipo string, es un arreglo de string, como van a aparecer que aparece ahí con estos corchetes. Eso es básicamente lo que me indica. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer lo que hice antes, que era un assign, un asignar, por ejemplo, y asignarle el valor al array de códigos. Esa es una forma. Pero también podría decir, oye, quizás estos son unos valores por defecto, entonces no necesitaría asignárselo, sino colocarlo en el default. Podría también hacer esto, miren, control V. Esta de acá es la representación de un arreglo, ¿no? Que está entre llaves, sí, entre llaves, exactamente, y que en este caso, como es un array de texto, por eso está cada uno de los elementos entre comillas dobles, porque eso básicamente es un array de strings o un array de cadenas de texto. Entonces yo podría hacer esto también, asignarlo y que sea un valor por defecto de la variable de array códigos. Es una forma. Siempre igual tienen que ver cuáles son las buenas prácticas que esté promulgando la organización donde quieran aplicar esto. Lo pueden colocar de esa manera si es que lo ven conveniente. ¿Okay? Yo particularmente lo voy a colocar en la parte superior.
No, no lo voy a colocar, solo para que quede claro el ejemplo, ¿no? Yo lo colocaría en el ejemplo, en el assign, para saber que es todo lo que estoy asignando, pero en este caso particular lo voy a dejar aquí en el default, ¿no? Para ver también cómo funciona y cómo podemos hacer uso de los valores por defecto que le podemos asignar a las variables, ¿ok? Entonces eso también para tenerlo como una prueba distinta a lo que hacemos usualmente. Entonces voy a minimizar, en este caso, el panel de variables. Voy a colocar con el asignar. Lo que quiero hacer ahorita es, voy a recorrer este array. ¿Ok? Quiero recorrer uno por uno estos elementos. Entonces, para hacer eso, voy a usar una actividad que hemos usado antes, bueno, que hemos mencionado antes, que se llama el for each. Entonces van a encontrar que hay un for each folder para recorrer folders, literalmente. Hay un for each row in data table para recorrer fila por fila de una variable de tipo data table. ¿No? Hay un for each para buscar archivo por archivo dentro de un folder, folder por folder dentro de un folder, hay redundancia. Y tenemos la actividad que es la que estoy buscando en este caso, que es la actividad que netamente se llama for each, que está dentro de la sección de workflow. Y ahí está el que se llama for each. ¿Ok? Dentro de la sección workflow, dentro de la sección control, ahí está for each. Entonces voy a jalar la actividad for each, le voy a colocar arriba, encima. Ahí el más se pone de azul y ahí puedo soltar. ¿Okay? Entonces, ¿para qué voy a usar la actividad for each? Básicamente para recorrer una colección. En este caso, un array es una colección de una cantidad fija de elementos, ¿no? Incluso aquí ya UiPath se da cuenta que esa es la opción que yo voy a tomar, entonces le voy a dar tab. Y automáticamente UiPath me ha ayudado a llenar, en este caso, que voy a recorrer el arreglo de los códigos, ¿no? Particularmente. Una vez que yo he hecho eso, yo lo que quiero es, voy a recorrer uno por uno de estos elementos. Lo que quiero validar es, oye, ¿este elemento contiene la n? No. ¿Este elemento contiene la n? No. Así, básicamente, voy a recorrer uno para poder aislar todos los que contienen la letra n, en este caso particular, ¿no? Que esa va a ser mi lógica relativamente sencilla que voy a hacer. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener yo el for each. Voy a ver las propiedades. ¿No? Ok, entonces yo tengo aquí lo siguiente, ¿no? Tengo una variable del for each, ¿no? Que lo puedo ver aquí en la parte de properties o propiedades. Ok. Que el for each por defecto internamente va a tener una variable que es el current text. Entonces, cuando yo comience a recorrer uno por uno estos elementos, ese current text va a tomar ese valor actual. Entonces, voy a recorrer el primer elemento, va a ser la U. Entonces, el current text en ese momento va a tener el valor de la U. Cuando haga el siguiente recorrido, va a tener el valor. Current text va a tener el valor de A. Y así sucesivamente mientras vaya recorriendo uno por uno todos los elementos de este arreglo en particular. Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es comenzar a hacer validaciones respecto a ese tema del arreglo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar una actividad de... ¿Dónde está? Vamos a usar un if. ¿Ok? Vamos a usar un if. Entonces, vamos a hacerlo de una manera relativamente separada. También tengan en cuenta esto. Puede que en algún momento le den doble clic a la actividad y UiPath les va a hacer como un zoom a solamente ver la actividad y no van a poder ver nada más. ¿Ok? Cuando les pasa eso, aquí en la parte superior pueden darle, no, quiero que te vayas uno atrás, quiero ver solo el body. No, quiero ir más atrás. No, quiero ver todo el workflow. Entonces ahí puedes comenzar a hacer esto, ¿no? Irte a lo más, la capa superior, digamos, ¿no? Es en el caso de que cuando le des sobre clic quizás te enfoca netamente en la actividad, ¿no? Entonces puede darse caso. Entonces para salir de eso, simplemente darle a la opción más grande que está aquí arriba. Ok, entonces ahí les iba a comentar lo siguiente, ¿no? Yo voy a crear en este caso una variable texto, algo simple, str texto, cualquier nombre le vamos a poner de momento, va a ser tipo string, y tengan en cuenta que también algo importante es el tema del scope. ¿Qué quiere decir el scope? Es el entorno o el alcance máximo donde la variable existe como tal, ¿no? Entonces, ahorita está en body, quiere decir que
esta variable texto solamente existe dentro de este cuerpo, dentro de esta cajita body. Pero si yo me voy afuera, al for each o a cualquier otro lugar, esa variable no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque su scope o su alcance máximo es solamente dentro del flujo o la secuencia de body, ¿no? Entonces, si yo doy clic a body, ahí sí existe. Entonces, eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? El tema del alcance es importante. En este caso, yo le voy a colocar el alcance máximo, que es, voy a ir hacia abajo, ¿no? Le coloco ejercicio 2, y a texto también le coloco ejercicio 2, ¿no? Como para tener el alcance máximo, ¿ok? Entonces, eso es algo también importante a tener en cuenta sobre el tema del scope. Ok. Entonces, lo que voy a hacer aquí básicamente es la variable que se llama strTexto. Vamos a hacer que... Vamos a ocurre en texto. Okay, quizás esto ya me estoy yendo de más. Ya. Entonces, esta variable que es, en este caso de strTexto, yo le puedo asignar, por ejemplo, un valor que va a ser, por ejemplo, current text, ¿no? Current text. Entonces acá yo puedo comenzar a hacer algunas validaciones y básicamente aquí lo que voy a hacer es comenzar a escribir, ¿no? Puedo decir, voy a usar un writeLine, simplemente para ver qué valor es el que tiene en este caso strTexto, ¿no? str aquí bajo texto, control la tecla de espacio y me aparece la lista. Entonces yo, por ejemplo, voy a darle aquí a ejecutar y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Solamente para entender cómo funciona en este caso el for each, le va a ir recorriendo uno por uno los elementos de este arreglo que por defecto ya tiene estos valores de aquí, ¿no? Entonces, en mi panel de output yo voy a ver que, ok, ha recorrido todos los elementos, ¿no? Yo lo que les he dicho es escribe strTexto y es lo que les comentaba, ¿no? Existe una variable interna que se llama currentText, que es la variable interna del for each. Y aquí pues puedo ir viendo uno por uno los elementos, ¿no? U, ¿no? Que es el del panel de variables, ¿no? La U, después la A, después la E, y así sucesivamente hasta el último elemento que es el N3. Entonces, eso es básicamente lo que va a hacer el for each, va a hacer un recorrido de todos los elementos que existen en este caso. Ok. Yo después de esto voy a usar una actividad del if, ¿sí? Para que vean. En este caso yo puedo asignarle para ver qué cosas se pueden hacer con esto. Es más, incluso yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Asignar, que está aquí arriba, al strTexto, yo lo puedo hacer, puedo decir, ok, yo no quiero que me traiga solo el texto actual, quiero validar solamente si el primer carácter es igual a n, nada más. Entonces, por lo cual, el current text, yo le voy a colocar punto substring, ¿no? Punto substring, abro paréntesis, quiero que sea desde la posición 0 y quiero que me traiga solamente el primer carácter, un carácter, listo. Le voy a dar a grabar, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso me va a traer algo diferente. Antes me trajo toda la lista, UI, N1, N9, N45, y así sucesivamente. Pero aquí lo que estoy haciendo es, quiero que me traiga solamente el primer carácter, ¿no? Por eso le pongo el substring. Este if lo voy a comentar. ¿Cómo puedo comentar yo alguna actividad si quiero comenzar a hacer pruebas y no quiero ejecutar todo mi flujo? Le puedo dar clic derecho, Disable Activity o deshabilitar actividad. Que como ven acá también es lo mismo que colocar Control D o Control D de dar. Igual, clic derecho y tengo la opción de habilitar la actividad. Control D. ¿Qué quiere decir el Disable Activity? Que básicamente se ejecuta todo el proceso, pero ignora todo lo que está aquí adentro. No, básicamente es eso. Entonces, yo ahorita al strTexto le he asignado un substring, ¿no? Solamente quiero que tenga el valor de la primera, el primer carácter, en este caso, de cada elemento que tenemos en el array, en el arreglo. Entonces, ahora veo que todo dice U, A, E, N, 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 ya no aparece N9, N10, N45, ¿no? Entonces, yo con eso, yo puedo tener, para este caso particular, una lógica un poco más aceptable, ¿no? Entonces, acá le doy Control E de enano, y ya se habilitó la actividad del if. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente, ¿no?
Como ven, incluso ahí me da un equals, le puedo dar tab. Ahí dice, strtexto.equals A. Yo no quiero A, quiero N. ¿No? Puedo decirle eso de esa manera. Entonces puedo decir, ok, cada vez que el texto, ¿no? O sea, el primer carácter sea igual a N, quiero que lo agregues a una lista, que va a ser una lista de todos los que contengan NX. ¿No? Y voy, si no, caso contrario, si no contiene una N, voy a agregarlos a otra lista de solo vocales. Que esa es un poco la idea en este caso, ¿no? Entonces, para eso voy a crearme dos variables. Una variable lista, ponerle list, y abajo, vocales. Y otra lista, y abajo, nx, ¿no? Voy a colocarles ese nombre. ¿Ok? Entonces, esta variable tiene que ser una variable tipo lista, no es una variable tipo texto. ¿Ok? Entonces, para eso tengo que buscar el tipo de colección que es una variable. Acá yo ya tengo el nombre, ¿no? Básicamente, el tipo de variable que necesitamos. Ah, se me pasó. Ok, este es el array. Este es el arreglo. Ok. Entonces, yo tengo acá mi arreglo. Como ven, es todo array es con llaves, ¿no? Diferente de los corchetes. ¿No? Y como es un array de string, por eso está entre comillas dobles cada elemento. Ok, entonces les comentaba. Esto de aquí es como el nombre que ya encontramos para tener, en este caso, las listas, ¿no? Por ejemplo, una variable tipo lista, la lista. String, objeto, data table, double, diccionario, pero no hay lista, entonces le voy a dar broad for type. Y voy a escribir lo que ya les pasé, y que va a ser una lista de strings en este caso. Puedes tener una lista de enteros, lista de booleanos, en este caso va a ser una lista de strings. ¿No? Selecciono esto de acá y acá me dice de qué tipo de string. Y le voy a dar OK. Y ahí está mi System Collection, ¿no? Todo el nombre completo, que es una lista de strings. Y eso es lo que les he pasado. Aquí está, ¿no? Y listo. Así lo pueden filtrar. Una vez que yo ya filtré uno, ya el otro me aparece. Me va a aparecer aquí, por ejemplo, System Collection Generic List. Ya no tengo que hacer una segunda búsqueda por cada variable que sea del mismo tipo, ¿no? Como ya lo busqué una vez, ya me aparece, digamos, en las opciones de por defecto. En este proyecto, puede que yo me cree otro proyecto y tenga que volver a hacer también esta búsqueda, ¿no? Ok. Entonces, las dos variables que acabo de crear, la lista de vocales y la lista de NX, son dos variables tipo list, lista de string. ¿Ok? El body lo voy a colocar el scope o el alcance como el máximo, que en este caso es todo el flujo llamado ejercicio 2. ¿No? Así se llama el Word. Entonces le voy a colocar el máximo, que es el que está siempre más abajo, ejercicio 2. Entonces me aseguro que el scope sea el mismo para todos. Ok, entonces voy a minimizar esta última de variables. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar una actividad que se llama Append Item to List. Agregar un elemento a una lista. ¿Okay? Como ven, hay actividades ya propiamente hechas para esto. ¿No? Acá he escrito add list. O pueden colocar append, si desean, directo, list o item. ¿No? Y, por ejemplo, hay actividades para agregar un item a una lista o agregar un elemento a una colección, que también podría usarlo, ¿no? Porque es igual el elemento a una colección. En este caso, la colección es tipo lista. Pero voy a usar netamente la actividad que ya está hecha para listas, ¿no? Entonces se llama Append Item to List. Entonces lo voy a jalar aquí en el den, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que cuando el texto, o sea, el primer carácter sea igual a n, entonces yo quiero que se agregue eso a la lista, en variable lista de los nx. ¿Cuál es el valor que yo quiero agregar? El valor que yo quiero agregar en este caso es la variable interna del for each, ¿no? Cuando recorre cada elemento, esta variable toma el valor de cada elemento. Entonces, cuando detecta el primero, dice, ok, este tiene n en su primer carácter. Ok, quiero que agregues el valor, en este caso, que es current text, que es la variable que va almacenando temporalmente cada uno de los valores de cada elemento conforme vaya haciendo el recorrido, ¿no? Entonces, esa es la variable temporal dentro del for each, ¿no?
el current text va a almacenar temporalmente cada uno de estos valores según lo vayan recorriendo, va a ser el recorrido con el for each. ¿Ok? Y ese current text, ¿de dónde lo saco? Pues, si le doy clic a for each, es parte de sus propiedades. Ahí está current text, el line text name. ¿Okay? Listo. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando el texto sea igual a n, quiero que lo agregues a la lista. Por ejemplo, si le doy doble clic aquí donde está el texto item, o sea, ahí me permite editar, ¿no? A la lista de los nx, ¿no? Por ejemplo. Quiero que lo agregues a la lista de los nx. Ok. Y en caso contrario, de que no sea igual a una n, pues le puedo decir lo mismo. Append item to list. Y en este caso quiero que le agregues a la lista de las vocales. ¿Qué valor? Pues el mismo, el current text, porque si en este caso está recorriendo y es una vocal, no tiene n, quiero que agregues el valor actual. ¿Cuál es el valor actual? El dato o la variable que tiene ese valor actual de momento es la variable current text, ¿no? Que tiene el valor temporalmente mientras haga el recorrido. Y acá si quiero también puedo comenzar a editar, ¿no? Lista de vocales, ¿no? Entonces tengan en cuenta que en los desarrollos, como buena práctica, también deberíamos poder modificar todas estas actividades que tenemos nosotros aquí, ¿no? Puedo decir, recorre la lista de códigos, ¿no? De códigos de producción, lo que podemos tener, lista de código. Puedo decir, quiero que asignes el primer carácter, ¿no? Entonces puedo comenzar a customizar y que cualquier persona que después tome mi proyecto entienda qué es lo que va a hacer cada una de las actividades que estoy colocando, ¿no? ¿Para qué coloco esto? Esto puede ser sencillo, pero puede que ahí también tenga un código más extenso con algunos métodos, entonces también básicamente siempre es bueno, como buena práctica, colocar en este caso un poco la descripción de las actividades, o incluso nosotros a los if, ¿no? Le podemos también colocar valida si la variable es igual a n, ¿no? O también hay otra opción que tenemos si le damos, si no me recuerdo, aquí en los tres puntitos, ¿no? Si le doy clic a la derecha, hay una opción que se llama Annotations. Clic derecho, dijo. Clic derecho. Si le doy clic derecho, hay una opción que se llama Annotations. Y ahí le puedo dar la opción de agregar anotación, que es igual como la combinación de teclas de Shift F2. Ok, le voy a dar aquí. Y esto lo que me permite es agregar una anotación, ¿no? Le puedo decir aquí, condición que evalúa si el primer carácter del código de producto, el código de producto es igual a n. Entonces, como buena práctica, ahora podemos comenzar a hacer todo eso, ¿no? Dejar un tema de algo que se pueda leer, comentarios, ¿no? Por ejemplo, cuando haces desarrollos en código, usualmente pones comentarios, ¿no? A veces pones tus dobles, tu slash, y pones tu comentario, ¿no? Dependiendo del tipo de lenguaje. En este caso, los comentarios se pueden poner como clic derecho, annotations, ¿no? No les va a funcionar, por ejemplo, si alguien coloca acá espacio, slash, ¿no? Porque así funciona .NET, eso no les va a funcionar porque UiPath no lo va a reconocer internamente cómo está armado. Entonces también para que tengan cuidado si es que quieren intentar algo de eso, todo lo que son anotaciones, comentarios, lo pueden agregar con la actividad, clic derecho, y en este caso, anotaciones. Pueden agregar, editar, borrar, mostrar todas las anotaciones o ocultarlas. Por ejemplo, aquí hay como un símbolo para desbloquear, y lo que hace básicamente es ocultar. Y acá, si yo pongo el mouse encima de este como mensajito que aparece acá, me aparece a la derecha el comentario. Entonces, eso también me puede servir. Puedo decir, no quiero que esté así, quiero que esté fijo. Ahí va a estar así siempre fijo, ¿no? Cuando le dan en este pincito que está en la esquina superior. Entonces, son formas de hacer un poco de documentación y que nuestro proyecto en general se pueda entender por cualquier persona. Ok, entonces, dejando de lado eso, también podemos achicar, no es la palabra, colapsar, ¿no? Estas actividades para que no se vean tan extensas. Se puede decir, ya, el den, ya sé que lo va a agregar a la lista de los NX, lo colapso. Ahí en la parte de la esquina superior derecha tiene
como dos flechitas de arriba que le permiten colapsar. El else también ya sé que lo va a agregar a vocales. Perfecto, le puedo dar a colapsar. Incluso tengo todo este body del for each que le puedo dar colapsar. Entonces veo que todo está colapsado y me es más sencillo saber, y aquí recorre toda la lista y lo califica en las listas de vocales y la lista de los NX. ¿Okay? Entonces ya con eso en realidad terminamos nuestro ejercicio y bueno, lo último que nos piden es mostrar cada elemento de cada lista en el panel del output. Nosotros no podemos mostrar directamente toda la lista, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco un writeLine y digo, quiero que me escribas la lista NX. Eso de ahí, no, quiero que lo pongas punto to string. NX punto to string. Si yo hago eso, no me va a escribir los elementos, solo me va a escribir algo raro que no recuerdo ahorita, list. No te va a poder dirigir correctamente. Entonces. Ajá, algo pasó. Pega into the list, se ve in instant object. Referencia, el objeto, append, list item, context, instance. Bueno, al parecer ocurrió algún error con mi actividad de append item to list para agregar, en este caso, una variable a lo que necesitamos. Ok, entonces aquí ocurrió un error. Vamos a revisarlo ahora. Ok, tengo todo lo que necesito. Current text, lista, string. Esto debería estar ok. Solamente voy a probar por si acaso. No creo que sea esto, pero vamos a probar. Punto string. Ok, vamos a darle una prueba. Ok, entonces aquí he tenido un tema que ocurrió justamente. Ajá, no, me equivoqué. Round 5, ejercicio 2. Veamos si sigue haciendo error. Ok, acá tengo un tema de que no puedo obtener la referencia. Ok, ahorita me está saliendo un tipo de error que sí tendría que revisar, no me había salido antes. Comunidad, item list. Rarísimo. Una condición, cumple la condición. No funciona el item to list. Con un item es una lista. Ok, ya sé qué es lo que está ocurriendo. Hay algo que hay que tener en cuenta con estas variables, que hay que inicializarlas, ¿ok? Yo tengo, por ejemplo, que estas variables son tipo listas de string, pero nunca las he inicializado, no le he dado un asignar, ni les he asignado un valor por defecto, que eso es lo que me ha faltado. Por eso, básicamente, me está saliendo el error que estaban viendo en este caso. Entonces, yo lo que tengo que colocarle por defecto es que estas son unas nuevas listas de string, ¿ok? Que es el tema que me está... Que por defecto le voy a colocar que estos son new lists of string. Entonces, ahora sí debería dejarme ejecutar. Le voy a dar run file, ahorita les voy a explicar un poquito por qué doy run file y no run. Y ahora sí me está ejecutando correctamente y como ven, pues sí hace el recorrido correctamente de lo que necesito. ¿Ok? Y lo último que les dije, no podemos escribir una lista directamente, ¿no? Como lo que había puesto acá, writeLine, lista.toString. Me escribe esto, system.collection.generic list1 system string. Entonces, eso por ejemplo no me sirve, ¿no? Para ver los valores de una lista. Entonces, ya se corrigió. Lo que faltaba, como les comentaba, era el tema de new list. Siempre hay que inicializar las variables, en este caso del tipo de listas, arreglos, diccionarios, colecciones en general. Siempre hay que inicializarlo antes con algún valor perfecto, ya sea de esta forma o con algún assign, ¿no? Por eso es que como no es inicializado, cuando quería agregar es como un elemento que no estaba configurado correctamente y por eso no me dejaba agregar y me salía este error de que no encontraba el objeto referencial, ¿no? Ok, entonces teniendo claro eso, voy a colapsar todo de nuevo para que no ocupe espacio. Y pues en lugar de hacer esto, porque ya les comenté que esto acá no funciona para ver los elementos de una lista, pues voy a usar otro for each, relativamente sencillo. Lo que voy a recorrer en este caso es la lista, no sé, de las vocales, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer esto y puedo escribir acá
recorrer lista de vocales. Me sale un error porque como es texto, tiene que estar entre comillas dobles. Y no lo reconoce correctamente. Listo. Entonces, voy a recorrer la lista de vocales y pues simplemente recorro la lista, uso un writeLine y como ya saben, pues aquí tiene el valor interno que funciona solamente dentro de este alcance que se llama currentText, ¿no? Puedo colocar incluso comillas dobles, la vocal es, dos puntos, espacio, concatenar con mi variable que se llama currentText, ¿no? Que esta variable es la variable que existe solo en este entorno que se llama currentText, ¿no? Dentro del entorno del for each. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va primero a validar todo, hacer las reglas de validación, las va a asignar a las distintas listas y luego estoy colocando, escribe que voy a recorrer la lista de vocales y ahora sí recorre una por una estos elementos de esa lista, ¿no? Que está acá. Recorre la lista de vocales y ahí, una por una, la vocales, la vocales, la vocales. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros podemos hacer con el tema de mostrar, ya sea en este caso, en el panel de output, colocar quizás un log message de información fatal, ¿no? Y poder hacer un recorrido también sobre lo que podamos requerir, ¿no? Aquí es tan simple como escribirlo, pero como les dije, dentro del for each pueden colocar varias actividades, ¿no? Toma el elemento, multiplícalo, manipúlalo, envía un correo con esta información, puedes comenzar a hacer más cosas ya con esta información, ¿no? De lo que puedas recorrer en general de cualquier tipo de elemento, ya sea un código de productos o algo distinto. ¿No? Y si lo colapso, pues se ve de esta forma, ¿no? Algo bien pequeño, y si lo comienzo a descolapsar, pues sí puedo comenzar a ver todo lo que está adentro, ¿no? Los IS, las validaciones. Entonces ese tema de colapsar también me ayuda bastante y yo puedo ver acá Expand All, que expande todo. Y aquí en la parte también superior está restaurar para dejarlo como estaba. Y también está el colapsar todo, que lo colapsa todo literalmente. Y está el restaurar para dejarlo como estaba unos segundos antes. ¿Ok? Entonces, son algunas cosas a tener en cuenta. Y creo que hasta ahí no hay consultas. Y vamos con el último ejercicio. Ok. El último ejercicio, podemos correr un poco con esto. Básicamente es usar un for each, un if, para encontrar en este caso el número máximo de un arreglo de enteros, int22, ¿no? Y escribir el resultado en el panel de salida. Quiero básicamente encontrar el número máximo y el número mínimo, ¿no? de un array simple como va a ser este de aquí, ¿no? Entonces les comparto el array, relativamente sencillo. Y aquí lo que voy a hacer es crearme otro Word, ¿no? New sequence, ejercicio 3, por ejemplo, puedo colocar. Ejercicio 3. Y básicamente vamos a hacer algo muy parecido, ¿no? Yo ya tengo mi arreglo inicial, ¿no? De números. Entonces voy a crearme lo más sencillo, un array, ar-abajo, números. El tipo de variable, arreglo un array de int32, de números enteros. Y le doy OK. Y por defecto, pues le coloco lo que les pasé por el chat. Entonces, así estoy creando mi arreglo de números, un array. Podría ser una lista también, si lo desean, lo que sea más sencillo, ¿no? Y pues en este caso tengo una variable que es int32 y tengo el ejercicio, bueno, el scope, que es todo el workflow, que se llama ejercicio 3. Y mi valor por defecto, que en este caso son estos números que están en un formato de array, de arreglo, ¿no? Que están entre llaves. Vean que en este caso no tiene ninguna comilla doble porque son números int32, no son texto. Sería diferente si esto fuera un array de string, ¿no? Entonces también para tener eso en cuenta. Ok, entonces separado por comas, tengo valores y básicamente voy a crearme dos valores adicionales. Voy a crearme dos variables, una variable del número máximo, y voy a crearme otra variable del número mínimo. Entonces voy a crearme mis dos variables, número máximo, número mínimo, que son enteras, int32. Vean que sí es diferente un array que está con corchetes, ¿no? Un array de int32 y esta variable que son enteras o int32. Perfecto.
Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer aquí es hacer un tipo de validación, ¿no? Para saber en este caso si el número actual es mayor al número máximo. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a utilizar un for each y un assign. Entonces aquí yo voy a tener lo siguiente, que por ejemplo mi número máximo, yo lo voy a asignar a array, paréntesis, 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Sea cual sea el número, le estoy diciendo, ok, quiero que el número máximo en este momento al iniciar sea el primer elemento, ya sea si el primer elemento es 4 o sea cualquiera. Esa es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4 y 5. ¿No? Entonces acá hay 6 elementos, pero empieza desde el 0, la posición 0. Por eso es que le coloco array, entre paréntesis, 0. Y le puedo dar control C, control C, control V. Entonces se duplica la actividad. Y acá, por ejemplo, puedo decir yo no quiero el máximo, sino quiero el mínimo. No me aparece control, tecla de espacio, me aparece mi listita y mínimo. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es básicamente al número máximo y al número mínimo le estoy asignando el primer valor del arreglo, sea cual sea 4, 10, 20, 100, el que sea. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer ahorita. Este es el máximo. Aquí estoy asignando el mínimo. Listo. Entonces, una vez que yo ya asigné el primer valor del arreglo a estas dos variables, del mínimo y del máximo, lo siguiente que voy a hacer es un array. Voy a recorrer el arreglo de números. Array números, ar números. Por defecto, UiPath y la actividad for each ya te detecta que este array es del tipo int32. Entonces, no lo tengo que cambiar. Como pueden ver en las propiedades de la actividad for each. ¿Okay? Ya por defecto, cuando le puse el array números, UiPath detectó, dijo, eso es int32, y colocó aquí int32. ¿Okay? Aquí, como pueden ver, el item name se llama, en este caso, no es current text, se llama current number. ¿Okay? Listo. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, voy a usar una actividad de if. Y aquí pues voy a colocar la condición que yo ya tenía en este caso. Si el current number es mayor, ¿no?, al número máximo, eso acá lo pueden ver. Si UiPath por defecto me ha botado la condición potencial, que si el current number, que es la variable interna que tiene, en este caso, el for each, ¿no?, que va a almacenar temporalmente cada uno de los elementos del array, ¿no?, que va a recorrer. Entonces, lo que me dice acá, si el current number es mayor al número máximo, quiere decir que, pues, el número máximo no es el actual, sino debería reasignar, ¿no? Voy a asignar que el número máximo en realidad va a ser ahora el current number, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta variable current number es mayor al número máximo, quiere decir que este es un número mayor, entonces reasigno, ¿no? Ahora la variable número máximo debe tomar el valor de current number, ¿no? Y así para mientras recorra todo, ¿no? Va recorriendo y va cambiando. Si es que el siguiente es mayor al anterior, entonces lo reemplaza. Y así va a ir recorriendo unos elementos y haciendo la comparación. Entonces, de esa manera yo ya tengo finalmente cuál es el número máximo. ¿Ok? Ese es mi if. Voy a colocar otro if, ¿no? Este es el if del máximo. Máximo. Y voy a hacer lo mismo para el mínimo, ¿no? Un if del mínimo. Mínimo. Y voy a decir acá, si current number es, UiPath incluso ya me lo puso, le pongo acá el tab. Si el current number, ¿no?, si el número actual, que está recorriendo uno por uno, es menor al número mínimo, quiere decir que hay un número menor, entonces tengo que reasignar el valor que debe almacenar el int número mínimo, ¿no? Aquí está, UiPath me está ayudando bastante ahí con el tab, y acá lo que quiero asignar es el current number, ¿no? Porque básicamente si hay un número menor, entonces tengo que tomar ese valor como el número menor. Eso es básicamente lo que estoy viendo acá. Entonces, ya asigné inicialmente a mis variables un valor inicial o el primer elemento del arreglo, recorro el elemento y conforme
vaya recorriendo elemento por elemento, voy validando si ese número es mayor que el máximo, si no para reasignarlo. Si no es mayor que el máximo, no hago nada. Y lo mismo para el mínimo, ¿no? Valido si el número actual que estoy recorriendo es menor a la variable del número mínimo. Si es menor, le reasigno el valor al número mínimo, y si no, no es menor, pues no hago nada. Así de simple. Y pues al final, pues simplemente quiero mostrar, ¿no? Cuál es el número mínimo y el máximo, ¿no? Entonces ahí puedo colocar un write line al final de todo, sencillo. Y voy a dar aquí en Open Expression Editor, ¿no? Para que se vea un poco más grande. Puedo colocar aquí comillas dobles, porque este es texto. El máximo, aquí yo puedo colocar con tildes, el máximo es 2 puntos, espacio. Más para concatenar el número máximo. Más para concatenar, ¿no? Y el mínimo es 2 puntos, espacio, más para concatenar, y la variable que es int-número mínimo. Como pueden ver, lo podemos ver de esta manera. Tengan en cuenta que este es un entero, entonces el writeLine solo acepta texto, por lo cual lo tengo que convertir a string y uso el punto toString. Mi número punto toString se convirtió a un string. Igual, mi número punto toString se convirtió en string. Ya no aparece la advertencia que está aquí. Entonces, este es el texto que yo puedo usar. El más, no importa si hay espacio o no entre un texto y otro. Pueden hacerlo por comodidad o pueden dejarlo junto como está en este caso. No va a haber ningún problema con eso en realidad. Voy a control C, lo grabo. Bueno, igual se los paso por el chat. Esta validación. Y ya simplemente puedo ejecutar mi proceso. Y pues aquí yo puedo ver que ha hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Yo ya valido que el máximo es 11 y el mínimo es 2. Aquí efectivamente el máximo es 11 y el mínimo es el valor de 12. Entonces, con estas comparaciones que voy haciendo y el recorrido y mis condiciones del if, pues ya puedo detectar en este caso cuál es el máximo y cuál es el mínimo de estos números. Ok, entonces, ya con eso en realidad estaríamos casi finalizando la sesión de hoy. Recuerden que quedan 2 sesiones. En la siguiente sesión vamos a ver temas de UI Automation, interacción con aplicaciones web y de escritorio. Y la sesión del día jueves va a ser netamente Excel, automatización, actividades con Excel. ¿Ok? Tengan en cuenta que es el siguiente martes y el siguiente jueves, igual a la misma hora, de 7 a 9 de la noche. Van a encontrar los links para que se puedan inscribir a cada evento individualmente. Y bueno, ahí como ya les compartí, me parece la semana pasada también, sí les diría que puedan entrar a UiPath Academy y vean los planes de aprendizaje que son totalmente gratuitos. Ya sea con traductor o no al costado, que es como igual yo empecé, sí les diría que les va a servir mucho, y tienen una parte del Explorer que también les puede ayudar a conocer más sobre UiPath en general. No sé si tienen alguna consulta, dudas sobre UiPath, algún proyecto, en general sobre cualquier tema relacionado a RPA o sobre lo que hemos visto hoy día. Chicos, ¿alguno tiene alguna consulta? ¿Estamos ok? Les envío nuevamente el link de asistencia. Ok. ¿Ninguno tiene una consulta? Esto es uno. Okay, asumimos que todo está perfecto. Y bueno, ya con eso cerraríamos la sesión de hoy. Ya nos vemos en la siguiente sesión del día martes de la siguiente semana. Recuerden que vamos a ver ahí todo lo que es el tema de UI Automation. Automatizar esta interacción con aplicaciones web y de escritorio. Hasta aquí sería la sesión de hoy. Listo, gracias, José. Nos estamos viendo todos. Muchas gracias. Tengan buena noche.